Cuando queremos hacer un programa informático, en realidad lo que necesitamos, si queremos programar con Java, lo primero es la máquina virtual. Una vez que tenemos instalada la máquina virtual, lo que necesitaríamos es el JDK, que es el conjunto de librerías que permiten hacer un desarrollo Java. Y lo tercero que necesitaríamos, que no es obligatorio, sería un IDE, un entorno de desarrollo integrado. Podemos utilizar cualquiera, desde Eclipse, NetBeans, JGrasp, eh, hasta un simple bloc de notas. Lo que pasa es que para Java hay uno que se llama IntelliJ, que es bastante útil, es uno de los principales cuando se quiere trabajar con Java. Es bastante ligero a comparación del resto y muy útil. Vale, ¿cuál es la estructura que tiene un programa informático? Aquí he creado un proyecto en IntelliJ, que es el IDE que se va a utilizar, y todos los elementos que nosotros utilicemos lo vamos a crear dentro de la carpeta src. En concreto, el elemento principal de un programa informático son las clases, ¿vale? Entre una y n clases, tantas clases como nosotros necesitemos. Vamos a crear una primera clase, le vamos a dar un nombre de entrada, muy importante, el nombre de las clases siempre tiene que ir en mayúscula para luego identificar las variables que son de tipo referencia. Si lo creamos con minúscula va a seguir funcionando, lo que pasa es que por estándar deberían de ir así. Se me crea un archivo. Este archivo es un archivo .java. ¿Vale? He abierto aquí la correspondiente carpeta. ¿Vale? Si nos entramos dentro de src, se me acaba de crear un archivo .java. Este es el archivo donde nosotros vamos a escribir nuestro código. Que por ejemplo puede ser crear métodos, crear variables, crear funciones, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hay dentro de una clase? Bueno, antes de explicar lo que hay dentro de una clase, tenemos que tener en cuenta que esta clase, ¿vale? Es una clase porque pone aquí class y es pública. Y al ser pública tiene que tener el mismo nombre que el nombre del fichero, ¿vale? Entrada, entrada. Si yo, por ejemplo, le cambio el nombre, aquí me va a aparecer un error. Es decir, acaba de crear una clase que se llama entrada 1, pero está intentando buscar una clase que se llama entrada. Si volvemos a cambiar el nombre, lo obtenemos. Bien, ¿qué es una clase? Bueno, pues una clase lo podemos definir como el molde, como la estructura donde se van a escribir todos los métodos que nosotros queramos y se van a poder ir ejecutando. Es muy importante ver estas llaves porque todo lo que pongamos dentro tiene que ir entre estas llaves. Es decir, si yo intento escribir algo fuera de esta llave, no podría definir una variable, no podría definir un método, simplemente podría definir otra clase diferente, que no depende de esta. Bien, dentro de esta clase, lo que puede contenerse son variables, que las veremos en siguientes vídeos, métodos, ¿vale? Y referencias, que son referencias a o ejecuciones a métodos. Lo que pasa es que estas referencias, ahora lo veréis, van a ir metidas dentro de los propios métodos. Incluso también puedo definir clases. Se pueden meter clases dentro de clases, es lo que se conoce como clases anidadas. Bueno, una variable, ya lo veremos, pero es el tipo de dato que a mí me interesa guardar para después poder reutilizarlo. Y se define de esta forma. Tipo de dato, nombre que obtendrá y el valor que quiero que tenga. Los métodos son las funcionalidades que tendrá asociada a mi clase. Para poder definir los métodos se pone modificador de acceso, de momento vamos a poner público, tipo de retorno, lo que quiero que dé el método y nombre que tendrá. Nombre, método. Los nombres son muy importantes, tienen que ser descriptivos. Abro y cierro paréntesis, abro y cierro llaves. Todo lo que esté puesto dentro de las llaves es lo que pertenecerá, ¿vale? Lo que ejecutará el método cuando sea llamado. Dentro de estos paréntesis se pondrán parámetros. Int número, int elemento. ¿Vale? Simplemente serán referencias para cuando yo quiera llamar a este método tener que pasarle dos cosas y aquí utilizarlos. Por ejemplo, una impresión por consola. Número y elemento. ¿Ok? Digamos que estos son los datos que necesita como entrada este método para poder funcionar. Sin él es imposible funcionar. Y luego podríamos tener otra clase, ¿vale? Definida dentro, en este caso ahí ya no sería pública, sino que sería anidada. Esto lo veremos un poquito más adelante, ¿vale? Que esto ya es algo más avanzado. Muy importante es que dentro de los métodos yo no puedo definir otro método. Public, void, método, no puedo. Esto es imposible, ¿vale? De hecho es que me va a dar un error, aunque aquí yo le pusiese un int elemento,
Me da un error, aunque no tuviese parámetros, porque puede no tener parámetros. No puedo definir un método dentro de un método. Dentro de un método simplemente puedo hacer llamadas. Public void elemento o método 2, abro y cierro, y desde aquí podría llamarlo método 2, pero no puedo crearlo. ¿Ok? Cuando nosotros estamos escribiendo el método hemos dicho que es modificador de acceso, veremos que público, privado, protected, void, si retorna nada, es decir, solo ejecuta, o si retorna algo, por ejemplo le voy a decir que retorne un número, eso sí, al final, en la última línea le voy a tener que poner un return y el número que quiero que retorne, o el dato que quiero que retorne, esto tiene que coincidir con esto, ¿vale? Y el nombre del método. Los nombres del método, igual que los nombres de las variables, igual que los nombres de las clases, son muy importantes, tienen que ser descriptivos para saber exactamente lo que hace, o por lo menos una aproximación bastante grande, simplemente con leer el método. Y existe un método muy especial que es el método main. El método main se escribe de la siguiente forma: public static void main, y como argumentos tiene un array, que veremos que es esto, que tiene como llamada referencia a RGS, y si os dais cuenta, en el momento en el que he creado este método ha aparecido este símbolo. Este símbolo es la ejecución. Cuando yo le dé al play se va a ejecutar todo lo que aparezca aquí. Si no aparece aquí, es imposible que se ejecute. Solo debería de haber un método main dentro de un proyecto. Si hay más de un método main, tendré que elegir cuál es el método main que quiero que se ejecute. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues en aquella clase donde existe un método main, por ejemplo aquí, botón derecho, run entrada.main, o directamente viniéndome aquí y pulsando el botón del play, ¿vale? Empezaría a ejecutar esto que tengo aquí. Aquí tenemos una palabra que es static, que hace referencia a aquellos métodos o aquellas variables, porque una variable también puede tener la palabra static, que pertenecen a la clase. Es decir, que se pueden ejecutar directamente. De hecho, si aquí yo hago un botón derecho entrada.main, ¿vale? Me pone el nombre de la clase, que es entrada, punto el nombre del método, porque es estático. Si yo le quito este estático, lo primero es que desaparece el botón del play, porque ya no es un método main, ¿vale? Ya no puedo ejecutar nada. Digamos que más o menos este estático es como darle acceso a todo el mundo a la ejecución de este método, simplemente llamándolo a través del nombre de la clase. En determinados momentos esto es muy peligroso, ¿vale? Pero en este caso, que es el método main, como yo quiero que se pueda ejecutar, necesito que esto sea llamado en algún momento.